Aguilar Hernández, Presente. Alatriste, Presente. Alejandres, Alonso, Presente. gracias. Alpizar, Presente. Alpizar, Arias, Ayala, Presente. gracias. Vaca, a ver, no contesten si no son, por favor, porque obviamente sé que si es varón o es mujer, por favor. Vaca Ramírez, Barragán, Presente. gracias. Barrientos, Presente, maestro. gracias. Benítez, Benítez, presente, profesor. gracias. Betancur, Bolaños, Caballero, Cadena, Camacho, Carvajal, Presente, profesor. gracias. Presente, profesor. Carmona, Presente, profesor. Castillo, Castillo, ¿qué? Perdón, profesor. Páramo, Presente. creo que tengo nomás un Castillo. Cielo, Presente. Chávez, Presente, profesor. Coeto, los demás que ya se haya pasado lista. Presente, profesor. Presente, profesor. Coeto. Pueden, gracias. Pueden ir a hacer alguna cuestión antes de que inicie Corona. Cruz, Presente, profesor. Corona Rojas. Cruz, Crudona, profesor, presente, presente. Castillo, Páramo, ya creo que ya lo pasé. De la Rosa, Presente, maestro. gracias. Dorantes, Escobar, Presente, Dorantes. Presente. Escobar. Escobedo, Elías, Presente, doctor. gracias. Estrada, Espitia, Evangelista, Hernández García, Flores Castellanos, Presente, doctor. Buen día. buen día. Flores Contreras, Flores Jiménez, Presente, profesor. gracias. Flores Rodríguez, Presente, buenas tardes, profesor. buenas tardes. Galindo, Presente, profesor. gracias. García Cabrera, García Esquivel, Presente, García Esquivel. gracias. García Dávila, Presente. García López Mirella, Presente. García Mejía, Presente. García Tapia, Presente, profesor. García Vázquez, Presente, profesor. gracias. Gómez Castillo, Gómez Castillo Alejandro, profesor. gracias. Gómez Domínguez, Presente, profesor Gómez Domínguez. gracias. Gómez Martínez, Presente, profesor Gómez Martínez. gracias. Gómez Rosas, Presente, Gómez Rosas, presente. gracias. González, Guerrero, Gutiérrez, Presente, Guerrero García. Presente, Gutiérrez. gracias. Gutiérrez Ramírez Mitzi, Hernández Aguilar, Presente, maestro Hernández Aguilar. gracias. Hernández Bonilla, Hernández Colín, Hernández Domínguez, Hernández Domínguez, presente. Hernández Guadarrama, Presente. Hernández Hernández, Presente, profesor. Buen día. gracias, buen día. Hernández Martel, Hernández Sánchez, Hernández Martínez, Hernández Méndez, Presente, profesor. Presente, profesor. Hernández Méndez, presente. gracias. Herrera Guiarte, Presente, profesor, buen día. buen día. Jiménez García, Jiménez Nava, Presente. gracias. Jiménez Reyes, Presente, profesor. gracias. Jiménez, Jiménez Ángeles, Juárez, Profesor. ya los que ya pasé hasta el final, por favor.
Juárez Ángeles, Juárez Romero, Presente. Ledesma, Presente, profesor Ledesma. gracias. López Carrillo, Presente, profesor, buen día. gracias. López Girau, López González, López Presente, Hernández, profesor. gracias. López Hernández Víctor Hugo, Presente, profesor López Hernández. López Orozco, Presente, profe, buenos días. buenos días. López Ramírez, Buenos días, profesor. Presente. gracias. López Reina, Presente. gracias. López Sánchez, Doctor, buenos días, presente. gracias. Lovera, Profesor, Presente, buenas una tardes. disculpa, no me No, pasó a ver. o no lo escuché. a ver, hasta el final, los que me falten hasta el final. Lovera presente, buenas tardes. Perdón, los que ya, gracias, Rubera. Los que ya haya pasado, me interrumpen, entonces al final, por Yo favor. acabo de pasar, profesor, es López Girau, pero yo no escuché que me nombrara. No, López Girau. ya le tomé asistencia. Lozano, Luna, Luna de la Rosa, Lugo Ortiz, Hugo Ortiz, buenos Luna, días. no, a ver, si no está, no está. Luna Sánchez, Presente, profesor. Macice, Presente, Maxi Amar. gracias. Martínez Hernández, perdón. Stephanie Martínez Hernández, presente. Gracias, Martínez Limón. Mata. Medina Hernández. Presente, Medina Hernández. Meléndez. Presente, Meléndez. Méndez Salgado. Presente, profesor. Gracias. Mendiola de Jesús. Buen día, profesor. Mendiola Buenos días. presente. Miranda Aguja. Miranda Barrios. Presente, profesor. Morales de Sales. Moras. Moreno. Presente, Moras. Presente, profesor. Moreno. Sánchez. Presente. Mosqueda. Presente, profesor. Ogaz. Orozco. Presente, profesor. Ordóñez. Ortega Apresa. Presente, profesor Ordóñez. Presente, profesor Ortega Presa. Sí. Gracias. Palacios. Presente, profesor Palacios. Palacios Morales Elisa. Presente, profesor. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Pérez Luna. Presente, maestro. Buenos días. Buenos días. Pérez Rosas. Pérez Silva. Ramírez Silva. Ramírez García. Ramírez Hernández. Presente, profesor. Ramírez Hurtado. Presente, profesor. Ramírez Pantaleón. Gracias. Presente, profesor. Bueno, después voy a hacer unos comentarios con aquellas personas que no estuvieron en la clase anterior y que me mandaron su fotografía y no estando en clase. Profesor Vaca Ramírez. Ramírez Trejo. Presente, Ramírez. Ramírez. Belén, presente, profesor. Gracias. Rico. Ramírez estaba Juan Martín presente, profesor. Gracias. Hay Rico. que hablar a la chica. Gracias. Rocha. Rodríguez López Leticia. Presente. Rodríguez Hernández Jesús. Presente. Gracias. Hernández Martínez Leonel. Rodríguez Martínez Leonel, profe. Buenas tardes. Gracias. Rodríguez Olivares. Rodríguez Olivares, presente, profesor. Rojas. Rojano. Presente, Rojano. Rosales. Salazar. Presente, Rosales. Servidor, profesor Salazar. Gracias. Salcedo. Presente, profesor. Gracias. Salinas. Presente, Sánchez González. Presente, profesor. Gracias. Sánchez Sandoval Colima. Santiago González Lisset. Presente, profesor Santiago González. Sí. Santiago Pablo Alicia. Presente, profesor. Gracias. Sandoval, presente. Serrano Salvador Aleidi. Servín. Presente, profesor. Serrano Salvador, Aleidi, presente.
Sí. Servín, perdón. Servín López, presente. Sierra. Solorio. Soto. Presente, profesor. Gracias. Soto Montiel. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Tinajero. Torres. Torres Juárez, presente. Torres Mena. Presente, profesor. Gracias. Torres Suaste. Buen día, presente, profesor. Gracias. Torrero. Tobar. Trejo. Presente, Trejo Sánchez, profesor. Valencia. Valerio. Vázquez. Pérez. Guillermo. Vargas. Centeno. Vela. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Velázquez. Buenos días, profesor. Presente. Gracias. Velázquez Sánchez. Villa. Villavicencio. Servidor. Gracias. Zamudio. Zamudio, presente, profesor. Buen día. Rojas Gutiérrez. María Luisa. Bueno. Ok. Matarios María Luisa, profesor. Gracias. Maestro, una de las rosas. A ver, al final los que faltaron. Al final, porque obviamente pasé lista, me fui en orden, entonces también no puedo estar regresándome. Entonces, ahí sí, les pedí de favor que no se salgan. Es más, no se salgan. Ya hasta que pasen lista, por favor, háganlo. Entonces, sí les pido ese favor. ¿Por qué? Porque obviamente estamos atendiendo asistencias. Bueno, varias cuestiones. Se los dije a muchas personas y lo dije en clase. Chequen, por favor, que estén en lista con su coordinador. Si tiene -1 es por esa razón. Y también les voy a decir una cosa, afortunadamente yo hice mi cuadro de evaluación y en el cuadro de evaluación vienen todos ustedes, entonces pidan de favor que vean el cuadro de evaluación que yo envié de dominical y ahí viene su calificación, pero les digo, fue un error no mío, fue de ustedes porque no me hicieron caso. Entonces, me están mandando mensajes, es que, ¿qué puedo hacer? Yo se los dije, con antelación. Entonces, problema ya no es mío, es problema de ustedes porque no me hicieron caso. Entonces, me están mandando y mandando mensajes, es que, maestro, pues es que ustedes no lo hicieron, como se los pedí. Entonces, ahora lo que tienen que hacer es dirigirse a su plantel y pedir que hagan esa corrección. Y saben perfectamente que no puedo dar calificaciones. Hubo personas que se atrevieron a pedirme calificaciones. Ahora, también en este grupo, 2 personas que me pidieron corrección de su calificación, no hay problema, les voy a fundar y motivar su calificación, más sin embargo, si yo veo que es menor, le voy a bajar su calificación. Así es que soy muy claro, soy extremadamente claro en ese sentido. Aquí va a pasar aquella persona que trabaje, las que tienen inasistencia, ni me pidan 10. Ya es más, ni me pidan 10. ¿Por qué? Porque esa calificación ya bajó. Entonces, todas aquellas personas que tengan todas sus asistencias, que hagan sus tareas, por supuesto, que incluso en su examen les vaya bien, no hay problema. Pero aquellas personas que pues simplemente me dicen, es que me faltó una tarea, es que no asistí, pues ya, por eso no puedes tener 10. Por esa razón. ¿Ok? Profe, hice la aclaración y ya aparezco en lista. Ya me tiene usted en la lista. Ok, muchas gracias, compañero. Pero sí les pido de favor que lo chequen. Eso sí les pido, porque obviamente por eso les pedí que hicieran para efecto de que su calificación apareciera. Por esa razón. Ok, bueno, entonces vamos a continuar, jóvenes, y nos quedamos la clase anterior. Profesor, a mí me pasó, Vaca Ramírez, es que no sirve mi audio de mi computadora y me cuesta mucho trabajo. ¿Y qué pasó, Vaca? Que me pasó lista y no le pude contestar. Al final le dije, Vaca, al final, los que pasé lista y no me escucharon, al final, por favor, Vaca, le pido, Gracias. por favor, Citlali. Ok, bueno, vamos entonces a continuar, jóvenes, y en este sentido, les digo, vimos ya algunos avances en relación al amparo indirecto. Voy a continuar con el amparo indirecto. Vimos ya algunas cuestiones, pero quiero que lo veamos. ¿Por qué? Porque obviamente en esta materia es básica saber precisamente la materia de amparo. Y por supuesto amparo indirecto, porque obviamente... a ver, micrófonos, por favor, gracias. Porque si no me rebota y viene el eco y obviamente ahí no se escucha bien. Bueno,
la clase anterior veíamos la procedencia de acuerdo al artículo 1, artículo 107 de la Ley de Amparo. Vimos que proceden tratándose de tratados internacionales, constituciones locales, acciones o omisiones, y si no mal recuerdo, a ver, corríjanme, llegamos hasta pruebas, si no mal recuerdo. A ver, nada más que quiero que me corrijan en ese sentido. Y si no, de todas maneras, ahorita lo vemos rápido, como un pequeño resumen. ¿Ok? Entonces. Sí. Ahí yo no escuché absolutamente nada, se cortó mucho el audio. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Llegamos a principios que deben combatirse, maestro. Ah, ok, bueno. Entonces, es la congruencia, la exhaustividad. Pero eso fue nomás en relación a sentencias, o sea, no vimos nada de amparo indirecto. Nada más, okay, hasta sentencia. Entonces vamos a irnos a amparo indirecto. Entonces vamos a verlo completito. Miren, el amparo indirecto, para que nosotros lo señalemos, dos artículos, artículo primero de la Ley de Amparo, que nos habla del amparo indirecto, leyes generales, acciones o omisiones, ¿ok? Pero también tenemos que el artículo segundo nos habla de los dos tipos de amparo, amparo directo y amparo indirecto. Ahorita solamente nos vamos a abocar a puro amparo indirecto. ¿De acuerdo? Entonces, ya me acordé, incluso creo que les puse un formato de una demanda de amparo. Al final, bueno, terminando esto, vamos a hablar un poco también de la práctica, porque les dije, ya va a ser teórico práctico. Entonces, ¿cuándo procede? Pues obviamente actos de la administración pública, tanto centralizada como descentralizada. Es decir, secretarías de Estado, por ejemplo, órganos desconcentrados, procede el amparo indirecto. ¿Ok? Ahora, por supuesto, de acuerdo al artículo 73 constitucional, establece las facultades que tiene el Congreso de la Unión para expedir leyes. Obviamente tiene, de acuerdo al 72, el proceso legislativo que debe de cumplirse. Entonces, si alguna norma se considera o se tilde inconstitucional, de esta manera vamos a hacerla valer en amparo indirecto. Ahora, un favor, recuérdenme por favor que les envíe unas diapositivas que ya tengo de amparo contra leyes. ¿Por qué? Porque nos va a servir para futuras clases que yo dé una explicación de amparo contra leyes, por favor. Resoluciones del Poder Judicial, ¿cuáles? Por ejemplo, una orden de aprehensión, una orden de lanzamiento, un auto de vinculación a proceso, por ejemplo, o en su caso, un desechamiento de pruebas en una etapa intermedia, por ejemplo. Entonces, en este caso, es procedente el amparo indirecto, porque hablamos de acciones, omisiones. Ahora, por supuesto, en las omisiones decimos cuáles. Bueno, un amparo contra que promueve en relación al derecho de petición. 8, en relación al artículo 35, fracción quinta constitucional. No nos da contestación la autoridad, podemos promover amparo para efecto que nos dé contestación en breve término. También tenemos otro amparo en tratándose de actos omisivos cuando no se cumple el acceso a la justicia, 17 constitucional. ¿Por qué? Porque obviamente la justicia debe ser pronta, completa e imparcial. Un ejemplo, en materia laboral, ahorita que tenemos la situación de la, casi post-pandemia, casi, en la cual nos están señalando audiencias muy largas. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Pues simplemente se está teniendo que promover amparo. ¿Por qué? Porque obviamente la Ley Federal del Trabajo establece un plazo o más bien, un plazo para poder llevar a cabo la audiencia de demanda y excepciones. Si no se señala dentro de ese plazo, estamos violentando lo que dice el artículo 17 constitucional. O vamos a pensar en el desahogo de una prueba. En una audiencia se queda pendiente alguna prueba, por ejemplo, mes de junio, y nos la señalan hasta marzo del año siguiente. Ahí también se está violentando el acceso a la justicia. Gerardo, al final, acuérdate que lo vamos a ver, terminando ello, vamos a ir dando comentarios para que no podamos avanzar, por favor. ¿De acuerdo? Entonces, bajo esa tesitura, vamos a poder promover ese tipo de amparos, ¿ok? Ahora, leyes, ¿qué tipo de leyes vamos a combatir? Por ejemplo, vamos a irnos leyes generales, Ley General de Salud, Ley General de Educación, Ley General de Víctimas. ¿Por qué? Pues porque puede existir
alguna disposición mediante la cual hagamos valer vía el amparo contra leyes. Por ejemplo, pensemos una acción afirmativa en tratándose, por ejemplo, de la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, violatoria, por ejemplo, del artículo 14 constitucional, en el sentido que, por ejemplo, el generador de violencia tiene que salir de su domicilio y dice, bueno, y es que es mi propiedad, sin previa audiencia, se me está privando de ese derecho. Obviamente, se está haciendo esta acción afirmativa con la finalidad de evitar que se continúe generando violencia, pero no se le está permitiendo a esta persona que se manifieste en relación a esta acción afirmativa para que salga del domicilio, por ejemplo, el generador de violencia. Dicen, es que es precisamente para no generar violencia. Estoy totalmente de acuerdo, pero también sabemos que los que litigamos, que muchas veces este tipo de acciones afirmativas se utilizan para generar perjuicios económicos a el dueño de un inmueble, por ejemplo. Y lo hace la mujer precisamente valiéndose de esta condición en este sentido. Por ejemplo, tratados internacionales, TEMEC, en una fracción del Tratado de Libre Comercio sucede lo siguiente, que se está afectando, vamos a pensar, dice, se puede ingresar tequila de California. Ahí tenemos un problema. ¿Por qué? A ver, nada más en este sentido vamos a pensar, ¿por qué razón no se permitiría? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque hay una denominación de origen, ¿no? Es efectivamente, ahí tenemos una denominación de origen y que además a los productores de tequila les ha costado muchísimo trabajo haberla obtenido. Entonces, podrían ampararse, solicitan a la Secretaría de Economía su intervención y obviamente la Secretaría de Economía no resuelve y por esta razón pueden promover su amparo. Ok, a ver, jóvenes, micrófono, y aquellas personas que lo estén viendo, díganles al que está ahí con el micrófono para que lo apague, por favor. Háganme, apóyenme en ese sentido. Gracias. Entonces, les decía yo, podemos promover amparo contra tratados internacionales, por supuesto, y ahorita vamos a ver el artículo 107 que establece ello. Constituciones locales, sí, por ejemplo, ahorita que aquí tengo mi ley, mi Constitución de la Ciudad de México, sí, hay una situación que establece paridad de género, sí estoy de acuerdo. Sin embargo, en esa paridad de género se están excediendo. Lean la Constitución de la Ciudad de México y se van a dar cuenta de lo que estoy diciendo, en el sentido de que está estableciendo mayores derechos en favor de la mujer y esa paridad de género se está, vamos a decirlo, esa balanza que se está equilibrando, ahora se está desbalanceando en ese sentido. Entonces, podemos promover también un amparo contra esa constitución local, por ejemplo. Leyes locales, por supuesto, incluso vamos a pensar reglamentos municipales también, por supuesto, podemos promover amparo contra esos reglamentos, precisamente, ¿por qué? Porque los mismos tienen que acatar a la norma suprema, que es la Constitución, o incluso a los tratados internacionales para, de hecho, dar cumplimiento a este control de la convencionalidad. Ahora, ¿cuál es otro tipo de acciones o omisiones? Congelación de cuentas, unidad de inteligencia financiera, congela cuentas, otro tipo de acciones, entregar un menor de edad, por ejemplo. Otra situación, inactividades, por ejemplo, la autoridad no da consideración al derecho de petición. Por ejemplo, un policía le solicita a sus mandos, a ver, quiero que me digas por qué razón o por qué motivo me descontaste y no me da contestación. Ah, pues ahí está el amparo para ejercitar mi derecho de petición, atento a lo establecido en el artículo 8 en relación al 35, fracción quinta constitucional. Acceso a la justicia, lo que les decía a ustedes, tiene que ser pronta, completa e imparcial. En este caso, vamos a irnos en el punto de vista de la prontitud precisamente de ello. Denme un segundito. Sí, dígame. Sí, estoy en una clase, es de la unidad de gestión 9. ¿Me puede llamar en una hora, por favor? Es que estoy ahorita en una actividad, por favor. Gracias. Perdónenme, es que, bueno, hasta el domingo tenemos que estar trabajando. Y con ustedes con todo gusto,
pero luego también yo ya quisiera, en el caso de los litigios, esperarme un poquito, pero no se puede, no se puede. Ok, entonces les decía yo, acceso a la justicia, 17, constitucional. Ahora, el 107 de la ley de amparo, ahí está, normas generales que por el simple hecho de entrar en vigor, leyes autoaplicativas, ya lo vimos. En el siguiente, para los efectos se entiende por normas generales, ¿cuáles? Tratados internacionales, lo que les decía hace un momento, ¿ok? Acordes, obviamente, a la Constitución y además ratificados por el Senado de la República, por supuesto, y en este sentido, también dice, en tratándose de derechos humanos, no. ¿Por qué? Porque obviamente los derechos humanos se privilegian porque incluso en algunos casos se considera que están por encima de la propia Constitución, por ejemplo. Leyes federales, ahorita lo que vimos, Ley Federal del Trabajo, por ejemplo, en el caso de la Ley Federal del Trabajo que fuese inconstitucional, pues también la podemos hacer valer vía amparo contra leyes, por ejemplo. Profesor. Ahorita, déjeme termino ahorita y ahorita, porque les voy a, ahorita para que me hagan comentarios en ese sentido. Deme un segundito, por favor. Constituciones de los estados, Estatuto de Gobierno de la Ciudad de México, esto ya no existe, de la Distrito Federal, ¿por qué? Porque obviamente ya tenemos una constitución local. Leyes de los estados, y también ya del Distrito Federal ya no existe. Reglamentos, por ejemplo, reglamento de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, reglamento, por ejemplo, de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, etcétera. Los distintos reglamentos que se expiden atento al establecido en las facultades del artículo 89 constitucional. Reglamentos locales también, por supuesto, decretos, acuerdos, ¿ok? A ver, ahora sí, perdón. Había dos, a ver, ya ve, dime, y luego la compañera. Adelante, dígame. Y luego después Juan Martín, por favor. A ver, adelante, por favor. Creo que primero es Alejandro, ¿no? A ver, bueno, vamos a darle paridad de género. Con las damas primero, adelante. Ok, no, nada más aquí una precisión. Usted comentaba que el artículo 107 en la fracción primera habla de las normas generales. Es correcto. Hablaba usted de los tratados internacionales. Aquí está, aquí está. Ajá, que están previstos que reconozcan los derechos humanos. Ahí dice, hizo una mención que salvo aquellas disposiciones que reconozcan derechos humanos. Okay, ejemplo, Pacto de San José, Ley de los Derechos del Niño y de la Niña, por ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque precisamente ese control de la convencionalidad en tratándose de esos derechos humanos. ¿De acuerdo? Siempre y cuando no vayan contra el 133, ¿no? De nuestra Constitución. No, incluso le puedo decir aquí, ¿qué cree? Que incluso muchas disposiciones de derechos humanos están por encima de la propia Constitución. Es más, léase la Convención de Belém do Pará y está por encima de la propia Constitución y contiene derechos humanos en favor de la mujer. No, sí la conozco, pero yo, o sea, mi duda es como, o sea, aquí la comprensión de que me dice que no reconozcan los derechos humanos, o escuché mal. No. Dije, salvo aquellas disposiciones que contengan derechos humanos. Okay. Ahí yo creo que fue la imprecisión en ese sentido. ¿De acuerdo? Gracias, sí, gracias. Otra, a ver, ahí Juan Martín y ya ve, ¿cuál de los dos? Muchas gracias, doctor. Yo rápidamente. Sí. Lo felicito, doctor, primero, discúlpeme, pero nos enseñó No, cómo manejar un imprevisto de manera profesional sin caer en la grosería y que, o sea, nos comparte sus experiencias. Muchas gracias. Disculpa. Pasando a esto, usted mencionaba sobre los artículos cuando habló sobre lo que era la negación del derecho de petición. Obviamente el artículo 8, y mencionó el 35, pero el 35 es de la ley de amparo. No, de la Constitución. Ya, ok. Y la segunda pregunta, ok, gracias. Mande. Mencionaba de que no se podían exigir más derechos de los que ya se están exigiendo. ¿Esto cómo es procedente? Sí, o sea, sobre todo porque los derechos en algún punto, si hubiera alguno que se hubieran omitido, después lo pueden retomar, tengo yo entendido, por eso quiero esta aclaración. Ok, ojo. Tenemos efectivamente, de acuerdo a nuestra materia de amparo, tenemos ciertos derechos que podemos hacer valer. Totalmente de acuerdo, pero la litis se va a constreñir o ceñir exactamente a esos derechos humanos, perdón, a esos artículos que yo planteé, salvo lo que vamos a ver ahorita, que es en términos del artículo 111 de la ley de amparo, que establece que
Pues simplemente puedo ampliar mi demanda de amparo y puedo ampliarla también señalando otro tipo de preceptos legales que yo no invoqué, tomando en cuenta que estoy en plazo o bien de otro acto reclamado surgen otro tipo de actos reclamados que yo puedo invocar y promover amparo, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Exacto. Era la clase, ¿no? De hecho, creo que es el 111, ¿no? De la ley de amparo. Efectivamente, es el 111 de la ley de amparo. Es correcto, es correcto. De hecho, ahorita lo vamos a checar en ese sentido. Otra Gracias, cuestión. doctor. No, adelante. Además, es correcto. Es más, hay jurisprudencia. ¿Quién es omiso? ¿Por qué? ¿No es cierto? No es cierto. No, ya ve. ¿Litigas laboral? Yo sí litigo laboral, ¿eh? ¿Pero tú has comparecido? Ok. Bueno, te voy a decir, ya ve, y no por menospreciar, te voy a decir. Yo en varios asuntos que me han enseñado audiencias muy largas, con este amparo, por ejemplo, me dicen en diciembre, pues, ¿qué crees? Cuando viene el amparo y protección de la justicia federal, a los 15 días me señalan fecha de audiencia. No soy omiso. Doctor. Mande. Buenas tardes. Mande, adelante, buenas tardes. Sí, yo también litigo laboral y sí, sí hay sí puedes meter amparo se llama por omisión de fecha lejana. Es correcto. Y de hecho Así hasta se llama hay la jurisprudencia y todo. Es correcto, porque Carla. sí te las dan y según ahí te dicen en el tribunal, No hay fechas. por carga de trabajo no te puedo dar fecha, como dice la ley, pero no, sí puedes meter amparo. Claro que sí, claro. Es más, se los voy a compartir todos menos a Gerardo, ese tipo de amparo. Claro, por supuesto. A ver, fíjate. Y tú litigas civil, ahí nos hemos encontrado. Ahí, obviamente, ve inclusive en qué fechas se debe celebrar la audiencia de ley. Ahí establece un plazo. Por supuesto, lo puedes hacer valer en ese sentido, claro. Porque obviamente ahí tenemos una problemática. Obviamente el acceso a la justicia que se nos está impidiendo. Ojo, también debo decir una situación que nos va a decir, ¿cuál es la diferencia entre el laboral y el civil? Bueno, que entre el laboral y el civil, obviamente existen recursos ordinarios en procesal civil y en materia procesal laboral tenemos el amparo. Esa es la gran diferencia. ¿Ok? Bueno, continuemos, chicos. Mande. Entonces, en esa cuestión que usted ahorita mencionaba que podíamos meter el amparo, ¿cuál sería la competencia correcta para el civil? ¿Cuál sería, compañera? A ver, ¿competencia de quién? O sea, ¿hacia qué nos tendríamos que dirigir para promover ese amparo? Ok. Vamos a pensar. Ciudad de México, especializado, debemos decir, sé juez de distrito en materia del trabajo en turno, por ejemplo. Si fuese mixto, cualquiera, es decir, le ponemos sé juez de distrito en Nezahualcóyotl, Estado de México, por ejemplo. O bien, si fuera Naucalpan, de la misma forma, pero, en Toluca, hay en materia civil, federales, y materia del trabajo y administrativa. Ahí sí nos tendremos que dirigir específicamente a la materia especializada en Toluca. Y ahí nos lo dice claramente, la división competencial tomando en cuenta las materias, por ejemplo. Entonces, ¿ante quién vamos a promoverlo? En materia laboral, ante juez de distrito, en materia del trabajo en turno, por ejemplo. Por eso les digo, después les voy a pasar un amparo que tengo por ahí, que además no es por presumirlo, pero lo gané. Y obviamente, como decía la compañera Carla, efectivamente la jurisprudencia que dice señalamiento lejano de audiencias, que así dice la jurisprudencia, chéquenla para efecto de ese amparo. ¿Ok? Bueno, así sería, compañera. ¿De acuerdo? Ok, gracias. ¿Nos puede compartir la jurisprudencia, doctor?
Sí. Perdón, Carla. ¿Qué pasó? Sí, ahí está la compañera Carla, sí se les va a compartir. Ella es generosa. Sí, y si no, ahí la tenemos también por ahí, ¿eh? Por ahí la tenemos, esa jurisprudencia. Sí, claro, sí, se las mando. Ahí está la compañera Carla, muchas gracias, es generosa la compañera Carla. Gracias. Ok, Y de nada, ahora, antes de que se me olvide, espérenme un segundito. Estoy ocupado ahorita, ¿me pueden marcar en 1 hora, por favor? Perdón, les decía yo, antes de que se me olvide, van a hacer un amparo, pero quiero que ustedes hagan a mano, no lo quiero a computadora. ¿Cuál es el requisito que va a tener este amparo a mano? Va a ser un amparo contra una orden de lanzamiento en materia civil. ¿Cuál es la figura que van a utilizar? 2 jurisprudencias que van a utilizar. Una es tercero extraño procedimiento, esa es una, y la otra es causa habiente. Entonces, de esas jurisprudencias, de cualquiera de esas 2, van a proyectar su amparo. De nuevo, por favor. Sí, ¿cómo no? Ahí va otra vez. Es un amparo indirecto, ¿ok? A mano, por favor. ¿Por qué quiero que lo hagan a mano? Para que se acostumbren a conocer todos los términos del amparo. Y van a hacer lo siguiente. En ese amparo, ustedes van a utilizar la jurisprudencia de tercero extraño procedimiento o causa habiente. ¿Por qué? Porque obviamente, y de ahorita lo vamos a ver en el 107, cuando queda sin defensa el quejoso y no ha sido oído ni vencido en procedimiento, se le dejó en estado de indefensión, 14 constitucional, párrafo segundo. ¿Qué sucede? Pues simple y llanamente que se puede promover este amparo como tercer extraño procedimiento o en el caso del causa habiente. Para explicar en forma breve qué es el causa habiente, es aquella persona que tiene interés jurídico, ya sea porque tenga un acto jurídico celebrado respecto a la finca que se va a lanzar, por ejemplo. Me dirán muchos, es que esa es una chicana. Bueno, pues ya le estoy diciendo, aprendan a ser una chicana. Gerardo, hasta el final. Además, Profesor, tú ya una lo sabes hacer, pregunta. Gerardo. Mande. Profesor, no escuché bien lo de en qué jurisprudencias nos vamos a Sí, como basar. no. Ahí va, otra vez. Es tercero extraño procedimiento. Puede ser así, que lo encuentren. Tercero extraño procedimiento por equiparación o causa habiente. ¿Ok? Cualquiera de esas 2, solamente estoy diciendo, ya sea que sea tercer extraño procedimiento, o sea, como causa habiente, ¿de acuerdo? Ahora, si no tienen formato para hacer un amparo, no se preocupen, yo les mando un formato, pero lo que me interesa es que lo vayan haciendo desde cero. Eso es lo que me interesa, ¿de acuerdo? Ahorita que me preguntaba la compañera quién va a ser el competente para conocer de ese amparo, pues sí, en la Ciudad de México es el juez de distrito, en materia civil en turno. Si es, por ejemplo, Naucalpan, como son mixtos, se juez de distrito en turno, en Naucalpan no, en el Zagualcoyot, según sea el caso. Por favor, ¿ok? Maestro, buenas tardes. ¿Y en Toluca? En Toluca, también ahí tengo uno de Toluca. De hecho, el formato que yo les voy a enviar, el que va a ser competente es C juez de distrito en materia civil y procedimientos federales, así si no mal recuerdo dice, la denominación, ¿ok? Porque si es especializado en Toluca. Ok, maestro, ¿usted nos lo va a mandar esta semana? Sí, es más al ratito. O sea, nomás hoy ya tengo un poquito menos de carga de trabajo, en un ratito se los envío, por favor. Muchísimas gracias, maestro, muy Es amable. más, compañera Elisa, usted va a ser la encargada de mandarme un correo para que yo se lo envíe. Ok, maestro, muchísimas gracias, muy amable. No, al contrario, gracias a ustedes. Ahora, a ver, bueno, vamos a aventarle de una vez. A ver, dime, llave, ¿cuál es la duda? El tercer extraño procedimiento, lee la jurisprudencia, Gerardo, y te va a dar luz. Yo ahorita, perdón, no quiero ser descortés contigo, mucho menos porque sabes que no lo soy. Te voy, pero explico. Ajá.
Mira, a ver, déjame buscar. Aquí está. Si tú ves la fracción tercera del inciso A de este mismo artículo que tengo en la pantalla, dice, contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de resoluciones definitivas por violaciones cometidas en la misma o durante el procedimiento, si por virtud de estas hubiese quedado sin defensa el quejoso trascendiendo al resultado. Esta es la figura específica del tercero extraño a procedimiento. Entonces, es aquella persona, nomás voy a decirlo así, que no fue oída y vencida en procedimiento y la sentencia le paró perjuicio, por supuesto, ¿por qué? Porque lo van a lanzar, ¿de acuerdo? Puede ser, puede ser. Tendrías que justificarme ese derecho. Tendrías que justificarme ese derecho para acreditar ese interés jurídico para promover ese amparo. Sí. ¿De nada? O maestro, como usted Ma- lo explicó la clase pasada, Ujú. que era la persona perjudicada indirectamente causal de Efectivamente. este problema. Sí, pues es más, yo más voy a ponerles un ejemplo. Así, en forma lisa y llana, yo creo que con esto queda. En un inmueble van a lanzar a Pedro, pero vive Juan, María y José, por ejemplo. Entonces, por supuesto, de ahí deriva ese derecho. ¿Para qué? Porque esas personas también le está parando perjuicio esa resolución, por ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Sería en una copropiedad, maestro? Puede ser, efectivamente, 935 del Código Civil, efectivamente, es correcto. Gracias, maestro. De nada. Profesor, Mande. también puede ser un amparo después del despojo. También, incluso, más bien de lanzamiento. Es más, hay jurisprudencia, ¿eh? Es más, hay jurisprudencia que habla precisamente, en el caso de que sea ejecutado el lanzamiento, se puede promover el amparo por vicios propios de, obviamente, la misma diligencia de lanzamiento. Pero también ahí mismo señalan ustedes el carácter o ya de causaviente o de tercero extraño a procedimiento, por ejemplo. ¿Y lo encontraría en las jurisprudencias igual en tercer extraño o con causaviente? Así vienen, de hecho, los títulos. Tercero extraño Ok. procedimiento o causaviente. Cualquiera de las dos van a encontrarlas. ¿Y ahí el plazo para presentar esa? Acuérdese, Ese- 17 de la ley de Sí, sí, amparo. sí. Ah, ok. Plazo genérico, 15 días. Sí, Recordemos esa porque parte. eso tenerlo claro, ¿no? Porque si a la Claro. mejor ya tiene más de 90 días, pues No. sería. No. Pues hay- Es inmediatamente que tenga conocimiento es más, cuando me van a notificar y me dicen que me van a lanzar, pues, ¿por qué? Casi me voy corriendo y busco un buen abogado, por ejemplo, busco a Gerardo, que ya se la sabe, hacer este tipo de amparos, o por ejemplo, el compañero Alejandro, por ejemplo, el compañero Juan Martín, y obviamente, o las compañías también, porque sé que hay muy buenas compañías amparistas que lo van a hacer. Entonces, cuando ustedes lo hagan, precisamente, también sepan cobrar su trabajo, así se los digo. Maestro, Mándeme. otra duda. Mande. En el caso mercantil, maestro, en materia mercantil, También cuando también van podría ser. a embargar, Por ejemplo, ¿también que tiene 15 días de plazo? mire, por ejemplo, vamos a poner ese ejemplo en materia mercantil, en el caso específico que se lleve un embargo en tratándose de bienes, o incluso que se trate ya de llevar a cabo el remate de bienes que no le pertenecen al deudor, por ejemplo, y que no se dio la causa de expromisión, porque también hay que ver esa situación de la expromisión. En ese caso específico, obviamente puede promover amparo precisamente en el caso que nunca ha sido oído ni vencido y tiene en este caso específico la calidad de tercer extraño procedimiento por equiparación, por ejemplo. Ok, maestro, es que tengo un caso parecido donde embargaron un auto Y no es de del aproximadamente deudor. de 200,000 pesos, pero no le notificaron en tiempo y forma. Pues ahí, por ejemplo. Entonces, el cliente viene, pero ya viene con un día antes de que se termine el plazo. Pues ni modo, Ahí hacerlo. podemos Hacerlo, ¿verdad? Gracias, maestro. Sí, no, es que luego así nos pasa que luego tenemos que contestar demandas. ¿Cuándo? Hoy.
Ay, bendito sea Dios. Pues ni modo. Ahora sí Profe, que- buen día, buena Mándeme. tarde. Buenas tardes, mándeme. Entonces, considerando que tiene que hacer contra orden de lanzamiento, ¿lo puedo manejar como por falta de emplazamiento? Por ejemplo, y ya desde ahí, pero ojo, ya para evitarnos el incidente de nulidad de actuaciones, porque recuerde que tenemos que Que me lo va a agotar, pedir. Ajá, sí, sí, sí. efectivamente, ya tendría que tener, por ejemplo, una sentencia dictada en ese sentido. Entonces, para ese Claro. efecto, podremos hacerlo. Ok, sale. Gracias, profe. De nada, ¿ok? Bueno, ok, más dudas, y ahorita para continuar, jóvenes, con la explicación en relación al amparo indirecto. ¿Ahí? Bueno, miren, yo les recomiendo hacer lo siguiente. Es más, aquí ya lo tengo yo, mi formato casi para hacer mi amparo. De esto, por ejemplo, yo lo que haría, copiarlo, por ejemplo, y lo pego ya en un Word, y ya, por ejemplo, tengo mi plantilla ya para poner, por ejemplo, nombre y domicilio del quejoso, nombre y domicilio del tercero interesado, autoridades responsables, por ejemplo, norma general, acto o omisión, por ejemplo, vamos a pensar ahorita en este caso, inciso A, señalo, de la autoridad ordenadora, la orden de lanzamiento. Inciso B, la falta de emplazamiento por virtud de la cual se me ha dejado en total estado de indefensión para poder preparar mi defensa, por ejemplo. Ahí yo lo señalaría de esa manera en mis actos reclamados, por ejemplo. Ya ustedes, por ejemplo, lo harán en forma diversa, pero sería una característica, por ejemplo. Entonces, aquí a quién van a señalar como responsables, al juez, por supuesto, y al secretario actuario, también, por supuesto. Y obviamente me va a decir otra vez, ya ve, no puede señalar el secretario de Seguridad Pública. Bueno, sí señala el secretario de Seguridad Pública, yo se los aconsejo. ¿Ok? Bueno, ahora, entre los hechos, aquí en este tipo de amparos, muchas veces, les voy a decir una cosa, los juzgados a veces actúan en forma excesiva. ¿Por qué? Porque le dicen, a ver, dame todos los antecedentes de este procedimiento. Entonces tienen ustedes que ir al juzgado y obviamente si nunca fueron oídos ni vencidos y le dicen, a ver, se le permite el acceso al expediente y tienen ustedes que prácticamente, o ya sea que tengan una muy buena cámara fotográfica y fotografíen todos los acuerdos y los exhiban en su demanda. O en su defecto, pues ni modo, los van a tener que transcribir todos los antecedentes en precisamente en estos hechos, donde dice bajo protesta de verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, por ejemplo. Y en la fracción sexta, ahí, por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a señalar? Los derechos humanos o las garantías constitucionales. Por ejemplo, vamos a pensar si hablamos de causaviente o tercer extraño procedimiento, causaviente es porque tiene un contrato de, por ejemplo, de posesión derivada. Entonces, ese contrato de posesión derivada lo tienen que hacer valer. Y de tal suerte que van a tener que utilizar, de acuerdo al Código Civil, aquellos artículos que se están irrogando, pero también primordialmente, en el caso de propiedad, hablemos de derechos humanos. Artículo 21, numeral 1 del Pacto de San José nos habla del derecho de propiedad, por ejemplo, ¿ok? Entonces, ahí ya estamos señalando derechos humanos, 14, 16 constitucional, 14 constitucional, básicamente, ¿por qué? Bueno, el 14 constitucional, párrafo segundo, porque nos habla de las formalidades esenciales del procedimiento, por ejemplo. 16 constitucional, fundamentación y motivación de los actos de autoridad. Y ya los conceptos de violación, pues simplemente lo que yo les platicaba en la clase anterior en relación a la premisa mayor, premisa menor, conclusión. Ahora, un amparo que también les va a llamar mucho la atención, ¿cuál es? El que va en relación al artículo 15 con relación al artículo 109 de la ley de amparo. Este amparo, ¿a qué me refiero? Es el amparo cuando se los llevan porque ya se cometió una falta administrativa o por el alcoholímetro. Entonces, esta es la estructura del amparo. Cuando ustedes van a promover un amparo contra el alcoholímetro, eso es lo que tienen que utilizar. ¿Cuántos requisitos? 1, 2, 3, 4 requisitos. Acto reclamado, ¿cuál? Simplemente el acto reclamado consiste en la privación de la libertad personal ambulatoria mediante una sanción administrativa o en la aplicación del programa alcoholímetro, por ejemplo.
autoridad que lo hubiera ordenado. En este caso, por ejemplo, normalmente va a ser el juez cívico el que va a ordenar este arresto de 36 horas, o bien a lo mejor la multa, que ojo, vean lo que dice el 21 constitucional, ¿para qué? Para que el juez cívico no les aplique una multa de 4,000, 5,000 pesos. Léanlo y van a ver que dice sanciones administrativas, ¿cuál es el costo en tratándose de jornaleros? ¿Ok? Cuando se trate de obreros. Y, o bien, en el caso de estudiantes, pues dice, yo no tengo ingresos, entonces me tienes que señalar la cantidad más baja y no los 4,000 o 5,000 pesos que me están queriendo cobrar, por ejemplo. Dice, también, autoridad que ejecute o trate de ejecutar. Obviamente, el programa Alcoholímetro, vemos ahí las unidades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que van a ejecutar precisamente ese acto. Y el lugar donde se lleva a cabo, pues simplemente el torito o la vaquita, según sea el caso, que obviamente es el Centro de Sanciones Administrativas que se encuentra en Tacuba, por ejemplo, en la Ciudad de México. Supongo también que en Toluca debe existir este Centro de Sanciones Administrativas, por ejemplo, igualmente en Nezahualcóyotl, dependiendo el lugar. Obviamente hay un Centro de Sanciones Administrativas en donde llevan a aquellas personas que violan la ley de cultura cívica, en ese sentido, bien, el programa Alcoholímetro, ¿ok? Entonces, ya después me acuerdan y les voy a pasar un amparo en este sentido. Ojo, ¿quién puede proveer el amparo? Artículo 15 de la ley de amparo, podrá hacerlo cualquier persona en su nombre, aunque sea menor de edad. Lo que les decía incluso en el examen, ¿ok? Entonces, en ese sentido, el menor de edad puede promover demanda de amparo, ¿de acuerdo? Ahora, dice la ley de amparo, 110 de la ley de amparo, ¿cuántas copias tenemos que exhibir? Que porque muchas veces no sabemos cuántas copias, muy fácil. Ahorita vamos a hacer unos ejercicios para saber cuántas copias. Se exhibirá una copia para cada una de las partes. Quejoso, autoridad responsable, tercero interesado, por ejemplo, y Ministerio Público de la Federación. Y también nos dice, si tú solicitas incidente de suspensión, 2 más para incidente de suspensión. Pero también en el caso específico de que se tratase por vía electrónica, no se tiene que exhibir copia alguna. También nos lo dice que si se provee por vía telegráfica, les va a salir muy caro. Por medios electrónicos, vuelvo a insistir, no hay que hacerlo en materia penal, laboral, tratándose de los trabajadores, menores o incapaces en materia agraria y cuando se trate de personas en condición de pobreza o marginación. ¿De acuerdo? En ese sentido. Ahora, vamos a hacer un ejercicio, fíjense. Hoy te voy a quitar que fue uno que hice el día de ayer con los compañeros del Sabatino. Aquí vamos a ponerle 5, aquí vamos a ponerle 3, ¿ok? 3 responsables. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a hacer nuestra cuantificación. Pongan atención y ahorita ustedes me van a decir cuántos tienen que ser, ¿de acuerdo? Bueno, en este caso, una para mí, o sea, esta es la original, más una copia de mi acuse, son 5 terceros interesados, 5. ¿Cuántas autoridades responsables son? 3, otras 3 copias, ¿de acuerdo? Incidente de suspensión, 2 más. Ministerio Público de la Federación, 1 más. ¿Cuántas copias son? Original más 6, 9, 11, 12 copias. Original más 12 copias. ¿Se entiende? Y si no, lo vuelvo a explicar. ¿Se entendió? ¿Sí o no? Profe, ¿podría explicarlo otra vez? Sí. Voy de nuevo. Fíjense, otra vez voy a empezar desde arriba hasta hacia abajo. ¿Les parece? Dice, para cada una de las partes una copia. Para cada una de las partes. Vuelvo a repetir, quejoso, autoridad responsable, tercer interesado, Ministerio Público Federal. Y nos dice, en el tratándose del incidente, como es por duplicado, 2 copias más. Aquí dice 2 copias, ¿de acuerdo? Aquí dice 2, aquí incluso lo voy a subrayar, y aquí dice, donde dice una para cada una de las partes, una, ¿de acuerdo? Ahora, esto no procede cuando se trate de vía electrónica. ¿Por qué? Porque obviamente el archivo se va a enviar a todas las autoridades por vía electrónica. También en materia telegráfica, en materia penal, laboral, trabajadores, menores incapaces, materia agraria,
ejidatarios, comuneros y personas en condición de miseria. En estos casos no es necesario exhibir copias. Ahora, aquí está, otra vez voy a poner así para que se vea completito, nuestro original de la demanda de amparo, ¿ok? El quejoso, 1. ¿Cuántos terceros interesados tenemos? 5, ahí tenemos 5. ¿Cuántas responsables tenemos? 3. 3 copias más. Incidente de suspensión, 2 más. Ministerio Público de la Federación, 1. Sumamos 6, 9, 11, 12 copias. ¿De acuerdo? ¿También nuestro acuse sería, profesor? Sí, aquí ya lo tengo, incluso aquí, por eso yo le puse quejoso. Aquí le voy a poner incluso entre paréntesis, acuse. Ok, gracias. ¿De acuerdo? Ahí ya lo tenemos. Entonces, también para que tomemos en cuenta el de nosotros, ¿de acuerdo? Voy a poner, a ver, este otro ejercicio. Ahorita lo voy a cambiar. ¿No son 13, profesor? A ver, otra vez. Original, ese es ya por default, ¿de acuerdo? El quejoso, ¿cuántos tenemos? Un quejoso, es 1. ¿Cuántas responsables tenemos? 5. ¿Cuántas tenemos de autores responsables? 3. ¿Cuántos tenemos del incidente? 2. Y Ministerio Público Federal. 6. 10. Ah, perdónenme, sí tiene razón. Sí, ahorita, compañero Jesús, ya, por eso soy abogado, discúlpenme. Discúlpenme. Gracias, Jesús. Gracias. Sí, efectivamente, son 6, 9, 11. No, está bien, está bien. Son 6, 9, 11, 12. Sí. Son 12 copias y la No original estás son contando 13. la original, profesor. Son 12 más la original, ¿ok? Claro. Ahí serían 12 más el original. ¿Estamos de acuerdo, Jesús? Es que, bueno, yo también entendí que el quejoso tendría que llevar 2, ¿no? Aquí Una está, por no, el no, quejoso y una por el no, acuse. aquí está. Pero a lo mejor yo entendí mal. Aquí está, fíjese. Para que no voy a pasar de aquí hasta que lo entendamos bien. Una para cada una de las partes, una. 2 para el incidente. ¿Quiénes son partes? Acuérdense. Quejoso, autoridad responsable, tercer interesado, Ministerio Público de la Federación, y 2 para el incidente. Volvemos a sumar. Tenemos ya la mía como quejoso, tenemos 5 para el tercer interesado, tenemos 3 para la autoridad responsable, 2 para el incidente y 1 más para el Ministerio Público Federal. Entonces, el original, ya es por default. Ya lo dejamos por default. Entonces, sumamos 6, 9, 11, 12 copias. ¿De acuerdo? Bueno, a ver, vamos a hacer otro ejercicio. Aquí en este caso, vamos a poner lo siguiente. Vamos a ponerle en este caso, a ponerle a 6 terceros interesados. ¿Dicen, puede haber tantos? Sí, sí. ¿Cuántos autoridades responsables? Vamos a ponerle 7. Ahora sí, háganlo ustedes. A ver, díganme cuántas son. 17, profe, ¿no? A ver, ahorita me dice el compañero 17. Ok, vamos a ponerlo aquí. 17, ¿ok? Sí, maestro, son 17 y una original. El original, obviamente, el original más 17. Entonces, sumamos 6, ¿ok? Tenemos 7 más, que serían 13, 14. 16, 17 copias, efectivamente. ¿De acuerdo? Ahí está el ejercicio. Véanlo. Aquí incluso pongo el original, aquí arribita. ¿Para qué? Para que obviamente ustedes sepan que el original es independiente, es original más cuántas copias. Ahí estamos. Ahora, materia electrónica, ni se preocupen. Ahí ya es por default, nada más envían su archivo y lo va a distribuir a las distintas autoridades. ¿De acuerdo? Maestro, una pregunta, perdón. Mande. En este caso por decir este último, que son 17 copias, cada una de las copias debe de ir integrada al igual que la original, junto con sus anexos respectivos, ¿verdad? No, sí, por supuesto. Si nosotros anexamos poder para cada una de las partes, por ejemplo. Sí, sí, efectivamente. O bien vamos a pensar, si fuera un contrato, también un contrato, dependiendo de lo que nosotros vamos a exhibir. Ahora,
Por supuesto, la ley de amparo nos dice también, en tratándose de pruebas, en qué momento tenemos que hacerlo valer, pero desde el principio, yo les diría, yo siempre lo he dicho, momentos para ofrecer pruebas, desde el escrito inicial sería mucho mejor, ¿ok? Y así nos evitamos de contratiempos, ¿de acuerdo? De que llegamos tarde a la audiencia, muchas cosas pasan en ese sentido, ¿de acuerdo? Bueno, ¿dudas hasta aquí, jóvenes? Ahora, en estos casos aquí está enumerado, está listado en qué casos no debe de presentarse copias: electrónica, comparecencia, telegráfica, penal, trabajo, agrario, menores incapaces y personas de extrema pobreza. En este caso, no hay que presentar copias. ¿Por qué? Porque obviamente se considera grupos vulnerables y por lo tanto no es necesario este requisito. Ahora, yo les comento, ahorita que vean el tribunal electrónico, hagan de una vez su usuario. Sin embargo, no dicen, no, es que no tengo mi firma electrónica, no importa, hagan su usuario para que ya tengan la posibilidad de ingresar sus demandas civil, penal, laboral, y no tengan que ir al juzgado. Y me dicen ustedes, oiga, ¿y si llega? Por supuesto que sí. Es más, les llega un acuse, les llega un número de folio, y con ese número de folio le van a dar seguimiento a su demanda de amparo, ¿de acuerdo? Entonces, ahí también les sugiero que hagan su usuario en el Tribunal Electrónico del Poder Judicial de la Federación, ¿de acuerdo? ¿Podría Ahora, regresar tantito nada más a la hoja anterior, por favor? ¿a dónde? A la anterior, donde estaba el incidente de suspensión. Ahí me quedo. No, un poquito más abajo, por favor. ¿A más abajo? A ver, incidentos. No, pero esta es lo mismo, compañera, no se preocupe. Ok, perfecto. Ahí sí ya no se preocupe. Aquí Gracias. más bien, no, de nada. Ahora, lo que decía hace un momento el compañero Juan Martín, de acuerdo al 111 de la ley de amparo, nos dice 2 momentos para ampliar la demanda, es decir, nuestra demanda ya la presentamos, pero podemos ampliarla en 2 supuestos que nos dice el 110. ¿Cuál es el primer supuesto? Que no haya transcurrido el plazo de 15 días. Es decir, presento mi demanda de amparo en el día 11 de 15. Es decir, quedan 4 días más para ampliar mi demanda, siempre y cuando no se haya llevado a cabo, siempre y cuando no se haya notificado a la autoridad responsable. Entonces, aquí, por ejemplo, yo detecto que me falta alguna autoridad, me falta algunos artículos, lo puedo ampliar. Puedo ampliar, de acuerdo al 108, qué partes, preceptos legales, hechos o conceptos de violación, eso lo puedo hacer válidamente. Primer caso, siempre y cuando esté dentro del plazo que establece la ley de amparo. Segundo caso, dice, a ver, del informe con justificación que se rinda en los 15 días, señalan que del acto reclamado no solamente deviene de la autoridad que yo señalé, el juez, sino que hay otro tipo de autoridades que van a participar. Un ejemplo que aquí yo puse, en el caso de delito de lavado de dinero que se lleva ante el aceido, se promueve un amparo en contra de las actuaciones del Ministerio Público de Seido. Y el Ministerio Público de Seido dice, a ver, sí, efectivamente, pero ¿qué crees? Por lo que hace el aseguramiento de bienes, de los dineros, pues ¿qué crees? Yo no lo hice, sino que lo ordenó la unidad de inteligencia financiera. Entonces, ahí tendríamos la posibilidad de ampliar la demanda. Es más, nos notifica el juzgado de distrito. ¿Para qué efecto? El juzgado de distrito nos notifica para decir, a ver, ¿qué quieres hacer? ¿Ampliar tu demanda o presentar una nueva demanda? Porque así no lo dice. Tenemos, como lo dice aquí, ampliar la demanda o presentar una demanda nueva. Esa es la doble posibilidad que tenemos de acuerdo al artículo 111. Tienen ustedes que estar pendientes cuando salga el acuerdo, dice, se rinde informe con justificación, dése vista a el quejoso para que manifieste lo que a su derecho convenga. Ese es el momento procesal para que ustedes hagan su ampliación de la demanda de amparo. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Maestro, buenas tardes otra vez, molestándolo. Dígame, no por es molestia. ejemplo, aquí me dice que podemos ampliar el plazo de la demanda No, en el día el plazo 11. no ampliarlo. No, sino Entonces, que ahí fue si la estoy confusión. pues le puse, yo presenté la demanda de amparo en el día 11 de 15. ¿Cuántos días me faltan para que se cumpla el plazo de 15 días? 4. Es decir,
Esos 4 días son los que yo tengo para ampliar mi demanda de amparo. ¿Se entiende ahora sí? Ahora sí, maestro, muchísimas gracias. No de qué. ¿Ok? ¿Duda más? Ahí está incluso el 111, para que vean que yo no me lo saco de la manga. Ahí está. No hayan transcurrido los plazos para su presentación. Acuérdense, 30 días, leyes autoaplicativas, plazo genérico 15 días, por ejemplo, dependiendo sea el caso. Ah, por cierto, ahorita me acuerdan para que les haga llegar ya el acuerdo de la 11ª época, que ya mis alumnos que tengo ahí en el Poder Judicial de la Federación me hicieron favor de enviarme para que también se los comparta a ustedes, ¿ok? Ok, bueno, entonces dice también lo que les decía hace un momento, si existen del informe justificado actos que guardan estrecha relación con otras autoridades respecto a otros actos reclamados, puedo ampliar mi demanda o también, como dice, puedo presentar una nueva demanda de amparo y válidamente lo podemos hacer. Atento a lo establecido en el artículo 17, es decir, dentro del plazo de 15 días. Bueno, ahora bien, ya entrando a la substanciación del amparo indirecto, tendremos que decir, ya presenté mi demanda, ya fui al juzgado de distrito, ya me dieron un número de folio, después ya lo cotejo ahí en el tribunal electrónico y me dice, a ver, de acuerdo al artículo 112, se va a dictar 3 acuerdos, cualquiera de estos puede ser, o te desecho, o te prevengo, o te admito la demanda. 112 de la ley de amparo, por eso puse aquí, o se desecha, o se previene, o se admite, punto. Ahora, tomando en cuenta lo que es el 113 de la ley de amparo, ya ahí nos dice, a ver, ¿en qué caso se va a desechar? Ah, bueno, lo que vimos la clase anterior, causales de improcedencia. La autoridad está facultada de manera oficiosa para desechar cuando sobreviene alguna causal de improcedencia. Y en este caso específico, ya sea o porque la Constitución o porque alguna jurisprudencia, porque el artículo 61 establece esa causal de improcedencia. Ojo, vean lo que puse aquí abajito. Si les desechan una demanda de amparo, ojo, procede recurso de queja con fundamento en el artículo 97, fracción primera, inciso A. Es el recurso que procede. Me desecharon la demanda. ¿Qué tengo que hacer? Promover recurso de queja. Es más, cuando hagamos recursos de queja, aquí los vamos a hacer, por supuesto, precisamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues simplemente combatir ese acuerdo que nos desechó la demanda de amparo. Plazo que tengo es un plazo genérico de 5 días para interponer el recurso de queja. Se desechó mi demanda, pues yo no estoy acorde a ello. ¿Por qué? Porque considero que esa causal de improcedencia no es aplicable a mi caso concreto y tengo que establecer los razonamientos por los cuales no es aplicable esa causal de improcedencia. Que les voy a decir una cosa, luego muchas veces la autoridad federal dice, de acuerdo al artículo 61, fracción 23, como es muy amplio o le dan mucha amplitud, pues simplemente puede encontrar cualquier causa para desecharle su demanda de amparo. O la fracción 18 también, puede ser que se utilice cualquiera de estas que le estoy comentando, por ejemplo. Oiga, prof, disculpa mi ignorancia. No, adelante, por favor. ¿En qué supuesto caería si yo quiero interponer una demanda de amparo como tercero interesado? No. Sea, Mira. Sí, lo que puede. pasa es que estoy checando los plazos, pero no estoy muy seguro, pese a que en los plazos, permítame un segundo. En los plazos dice, cuando se reclame la sentencia definitiva condenada en un proceso penal que imponga la prisión o interpone un plazo hasta de 8 años. Ok. El caso concreto, pues sería ese, pero no entiendo si yo soy tercero interesado en cómo caería el supuesto. Bueno, en el caso del tercero interesado, fíjate, ahorita me diste mayor luz, ahí yo puedo promover lo que se llama el amparo adhesivo. Vamos a ver en el amparo directo, que sí puede el tercero interesado promover este amparo adherente en contra de la demanda de amparo que haya promovido, por ejemplo, el quejoso en contra de esa sentencia. La víctima dice, yo tengo que fortalecer las consideraciones de la sentencia, o en su caso, puedo hacer valer alguna violación al procedimiento que me perjudique. En mi caso, vamos a pensar,
señala como un concepto de violación adherente en el sentido de que no se le está haciendo justicia restaurativa porque no se le está pagando la reparación del daño. En ese caso puede promover ese amparo adherente para ese caso específico. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué plazo sería a partir de que ya se dicte la sentencia? A partir de que no, fíjate, a partir de que el quejoso, que sería la persona sentenciada, interpuso su demanda, te notifican, ahora tú tienes que ir ante el colegiado de circuito para presentar tu demanda adherente en el plazo de 15 días. Okay, pues en otras palabras, lo que haces es contestar el amparo. El amparo, básicamente. Por eso se le llama adhesivo. Básicamente, sí, okay. pero también, ojo, sí voy a contestarlo, pero también puedo hacer alguna violación procesal que no se me tomó en cuenta durante la secuela procedimental, por ejemplo. Que esas dos, como dice, efectivamente dice aquí el compañero, es correcta esa precisión, sin problema. ¿De acuerdo? Gracias, profe. De nada. Ok, ahora, prevención, 114. Nos van a prevenir, es decir, nos faltó algún requisito de la demanda de amparo. Entonces, nos van a dar 5 días para yo subsanar esa prevención. ¿Cuáles son? Omita algunos de los requisitos del artículo 108, por ejemplo, los actos no estén señalados con precisión, es decir, vengo a demandar el amparo en contra de la orden de detención en el que me va a prender. A ver, o es detención o es aprehensión, precisamente. No exhiba las copias. Ahorita el ejercicio que hicimos es precisamente para evitarnos que nos prevengan por falta de copias. Entonces, ahorita ya sabemos cuántas copias tenemos que exhibir. O en su caso, ahorita también lo que me decía un compañero hace un momento, que exhibir los documentos, acreditar la personalidad. En este caso, si yo acredito la personalidad con un poder notarial que tenga esa cláusula especial para interponer demanda de amparo, sin problema. Pero si no lo hago, pues simplemente me van a prevenir y me van a desechar en caso de que yo no acredite la personalidad como apoderado de una persona moral, por ejemplo, o bien puede ser una persona física. También les voy a comentar algo, hay una jurisprudencia en materia administrativa, la que dice que cuando yo en el acto administrativo, por ejemplo, una clausura, un embargo, por ejemplo, en un procedimiento económico coactivo ya acredité la personalidad, ya no es necesario acreditarla. ¿Por qué? Porque es un acto de autoridad y obviamente las documentales públicas tienen el carácter de ¿qué? Pues simplemente de tener pleno valor probatorio. Bajo ese supuesto, ya no es necesario acreditar la personalidad en materia administrativa. Y aquí está lo que dice el 114. Si hubiera alguna irregularidad en el escrito de demanda, si se hubiera omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108, que se los dije hace un momento, no se hubiese acompañado el documento que acredite la personalidad del poder notarial que les decía, no se hubiese precisado el acto reclamado también, y en su caso, no se hubiesen exigido las copias necesarias para la demanda de amparo. ¿Ok? Ahora, ahí les va un tip a los que están, anótenlo. Yo les recomiendo desahogar su prevención lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque si ustedes, voy a poner esta situación, lo que les decía hace un momento en relación a la ampliación, por ejemplo, me dicen 5 días para realizarlo. Hay muchos que lo dicen, yo lo hago hasta el día 5, hasta el día 5. Bueno, está bien. Esa fue su voluntad. Otros dicen, no, yo lo voy a hacer, por ejemplo, lo realizo en el día 3. ¿Qué sucede? Aquí lo que va a suceder es lo siguiente, que en este caso, él ya no va a poder prevenirse de una segunda ocasión, porque puede suceder que la prevención no se haya desahogado en forma completa y ya no puede hacerlo y le van a desechar la demanda. En cambio, en este caso que ahorita voy a poner a subrayar, le van a dar 2 días más. ¿Por qué? Porque lo realizó antes del plazo de 5 días. Hay jurisprudencia definida que dice que si yo presento mi escrito de prevención antes de los 5 días, por supuesto tengo 2 días más, es más, me vuelve a notificar la autoridad para efecto de presentar
Otro requisito, me faltó una copia, me faltó precisar alguna parte, me dan esa otra oportunidad. Entonces, en este sentido, ¿cuál es la que yo les recomiendo? Por supuesto, la segunda, segundo supuesto, yo es el que les recomiendo. Desahoguen su prevención antes de los 5 días. Si se puede en el día 2, mucho mejor. Ahora, también háganlo bien para que no lo hagan más de una ocasión. Esta situación yo se los doy dando por seguridad jurídica a sus clientes para efecto de que no se esperen hasta el último día. Les llega al despacho y dicen, pues me faltan tantos días. No, ese mismo día ponte a trabajar, no seas flojo, hazlo bien. Ahora, si no lo terminaste ese día, termina el día siguiente, pero ya tienes el escrito que te firme tu cliente, vas y lo presentas. Entonces ya no hay mayor problema. Entonces, yo se los recomiendo esta situación. ¿Ok? Luego, ya el 115 nos dice admite, que es el tercer acuerdo, que hasta ahí vamos a llegar el día de hoy. Aquí nos dice que una vez que se cumplan con todos los requisitos del artículo 108, se haya precisado los actos reclamados, lo que va a suceder es que van a admitir nuestra demanda. Punto número 1, se señala audiencia constitucional. Debe realizarse, como lo dice la norma, dentro de los 30 días siguientes. En algunos casos no se hace así, pero les puedo decir que casi 9 de cada 10 asuntos se celebra dentro de los 30 días. Además, la autoridad responsable tiene que rendir un informe con justificación en el plazo de 15 días, 8 días antes de la audiencia constitucional. Este informe, ¿para qué lo vamos a utilizar? Que si no mal recuerdo, usted les pidió un informe justificado, si no mal recuerdo. Este informe es para sostener la constitucionalidad del acto reclamado. Les van a dar vista. Ustedes tienen que objetarlo. Ahorita les voy a decir cómo se objeta. Pero tienen que hacerlo en ese sentido. ¿Ok? Y luego dice, también, ya se admitió, ahora tengo que emplazar al tercer interesado o a la autoridad responsable. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Dudas? ¿Todo claro? Bueno, muy bien. ¿Qué va en el 116? Dice, al pedirse el informe con justificación, va a exhibir las copias, pero les digo, hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy para, puntualizarlo ya la siguiente clase. El informe con justificación, ténganlo listo la siguiente clase porque vamos a empezar con el informe justificado, lo voy a explicar, qué requisitos debe contener el informe con justificación. Vamos a hacer aquí un escrito de ofrecimiento de pruebas, aquí vamos a hacerlo el escrito de ofrecimiento y vamos a ver qué carga probatoria tenemos que asumir, qué tipo de pruebas tenemos que ofertar, a excepción, así lo aclaro, de la confesional. Cualquier prueba se puede ofertar, menos la confesional. ¿Qué artículo nos dice eso? Lo vamos a ver más adelante, 119 de la Ley de Amparo, ¿ok? Entonces, bajo ese sentido, pues ahí vamos ya trabajando en relación a nuestro amparo, ¿ok? ¿Dudas, jóvenes? Bueno, a ver, los que me faltan de lista, jóvenes, antes Profesor, de que... Mande, dígame. No, de la lista que faltó. Soto. Alguien te dijo que está pasando lista y te dijeron, están pasando lista, conéctate, ¿verdad, Ogas? No, ¿cómo que estaba conectada? Pero lo que pasa es que estoy teniendo problemas con mi teléfono y tuve que cambiar de dispositivo. Está bien, Ogas Soto. Okay. No, profesor, Vaca Ramírez. Dorantes. A ver, espérame. Vámonos. A Vaca ya le puse asistencia. Dorantes también ya le puse. Ya. A ver. Es que no dejan escuchar. En orden, gracias. A ver, déjenme quitarla, dejar de compartir y vamos a irnos, como me levanten la mano. Yo creo que es lo más correcto. A ver, levánteme la mano y adelante. A ver, Alonso, me está levantando la mano. ¿Quién? Camacho Cano, gracias. Deme un segundo, Camacho. Aquí está, ya está. Ya le había puesto Camacho. A ver, otro más. Es que no escuché, gracias. Sí, Cintia, ya está. Espérenme, a ver. Luego tengo a Alejandra. ¿Alejandra qué es? Alejandra Corona Rojas, Concepción Corona Rojas. ¿Sí me puso asistencia, profe? Ya le pasó ya. Gracias. Sí, a ver, el compañero, ¿cómo se llama? Iván Betancourt, ya también ya le puse asistencia, si no mal recuerdo. No, aquí está. A ver,
Ya está Betancourt. A ver, tengo a Jesús. ¿Jesús qué? Perdón. Isaac Guerrero García. Guerrero Es García. que Guerrero. el mío dijo, pero como que se trabó y luego escuché el del compañero. Guerrero García, ya te puso asistencia, Guerrero. ¿Ok? Gracias. De nada. A ver, tengo también a la compañera Silvia. Dígame apellido. Sandoval Colima, Silvia. Sandoval. Denme un segundo. Maestro. Deme un segundo, espérame. Claro. Sandoval, listo. Ok, Es que mande, se cayó dígame. mi micrófono. O sea, Quiero no, hacer un comentario. déjeme termino rápido con los Ok. compañeros y ahorita le doy luego el uso de la palabra. ¿Le parece? Deme un segundito. A ver, tengo a la compañera Escobar. Escobar Pacheco, Gabriela Noemí. Gracias. Ok. Tengo a Alonso, ¿qué? Alonso Orozco, Jesús. Sí me pasó ¿Listo? nada más para corroborar. Sí, ya está. Gracias. Ok, Cruz. Cruz Luna Armando, profesor. Cruz. Deme un segundo. Cruz Luna Armando, listo, ya está, ya tenía asistencia. Ok. A ver, la compañera que dice Moto Play, su nombre, compañera, acuérdese, hay que poner el nombre. Luna de la Rosa Leonor. Gracias, compañera Leonor, póngale su nombre, por favor, compañera. Por favor. Luna de la Rosa, listo. Ok, Gracias. tengo también a Jesús. Recuérdeme su apellido, compañero Jesús. Jesús Lugo. Lugo, listo. Lugo. Ok, Lugo Ortiz. Ajá, listo, ya está. Y tengo a ver, Silvia, ya le puse. A Francisco. Francisco Alejandres. Alejandres, ok. ¿Qué más? A ver, tengo más aquí a José. Martínez Limón. José, dígame su apellido, compañero José. López Giraud, José Luis. López, ok. López Giraud, ya le había puesto asistencia, si no me recuerdo, López. Muchas Ya gracias. está. Ya está. Y Eugenia. ¿Eugenia qué? Profesor Escobedo Guevara. Escobedo. Ya le había puesto usted Escobedo, si no mal recuerdo ya. Escobedo. Martínez Limón, profesor. Martín, nomás espérame tantito porque tengo un compañero Jesús de 222, que está ahí, lo veo desde hace ratito. ¿Jesús qué? ¿O es otra cosa? Jesús Alejandro Rodríguez Hernández. Ah, Rodríguez Hernández, ok. Gracias, compañero Rodríguez. Gracias. De nada, ya está, ya estaba con asistencia. Y me falta Javier. Hernández Sánchez, profesor. Hernández, ok. Y me falta Mata Ricardo. Ríos. Espérame. Ordóñez González Ricardo, profesor. Listo, a ver. Y ya más creo que ya no me falta Escobar. Ahora, alguien que me falte de lista. María Luisa Mata. María Luisa Mata Ríos. Ya está. Gracias. Salcedo Aguilar, por favor, doctor. Salcedo Aguilar. Salcedo ya le había puesto hace rato, Salcedo. Profesor, una pregunta. Mande. Ordóñez González Ricardo. Gracias. Mi conexión está un poquito mala, entonces no alcancé a escuchar si me apuntan en lista. Ordóñez, González, Ricardo, listo, ya está. Ya está. Colín Bueno, Ramón Maestro. mande. Arias Sánchez. Ya está, Colín. Ya Betancourt, ya está. Ya están todos los demás. Ok, hay una compañera ahí que me pidió algo que me iba a decir. Dígame, por favor. Yo, maestro Silvia Sandoval. Mande, Yo, Silvia. Mandé mi tarea, he mandado mis tareas. Lo que pasa es que hace 8 días la captura de pantalla la hice, pero con el profesor anterior. Entonces le quería comentar, o sea, tengo la evidencia y por esa razón no se la mandé porque no hice la captura, pero con el profesor anterior. No sé si quiera que se la mande así. Esa era mi... No, ya le puse, ya tiene asistencia, compañera Sandoval. Ok, hace 8 días. Gracias, muy amable. De Ya nada. hice la de ahorita, gracias. Ok. Chicos, pues miren, vamos ya a enfilarnos a hacer cuestiones prácticas. Ahora sí que yo quiero que aprendamos a hacer el amparo como vamos en forma correcta. Entonces, por eso les estoy pidiendo que no busquen a alguien que les haga el amparo, háganlo ustedes. Si les sale mal, no importa,
no importa. Aquí lo importante es que me digan, como en otros grupos me dijeron, oiga, ¿lo puedo explicar otra vez? Lo puedo explicar, no pasa nada. Aquí lo importante es que ustedes sepan cómo se hace la demanda de amparo y no recurran a alguien para que se las haga. Ese es el punto. Entonces, por esa razón, háganla a mano, se van a ir grabando los requisitos y poco a poco va a ir saliendo automática esta demanda de amparo. Pruebas las vamos a hacer, amparos directos también lo vamos a hacer sin problema alguno, ¿ok? A ver, veo otras manos levantadas, a ver, dígame, compañero José. Profe. Mande. Juárez Romero Luis Armando. Mande, Tengo ¿qué problemas pasó? con mi internet. A ver, espérenme, rápido. Pasar lista. Sí, deme un segundo, compañero Juárez. Juárez, listo. Listo, compañero. Gracias. Ok, de nada. Profesor, Entonces, mande, dígame, José. Es que me quedé con la duda de que nos iba a enseñar cómo hacer los conceptos de violación. Ah, ok, mire, vamos a hacer esta situación. Es más, a usted, compañero Dorantes, ¿verdad? Ok, vamos a hacer lo siguiente. Le pido a usted de favor, ahora sí que lo voy a comisionar a usted para que me envíe un correo y le envíe primero las diapositivas de cómo hacer los conceptos de violación. Ahorita utilicen, es más, voy a hacer, es que ya es un poquito, ya me cargué de tiempo en ese sentido. Vamos a utilizar la premisa mayor que va a ser la norma jurídica, constitución o tratados, constitución, normas generales. Y después vamos a establecer el acto de autoridad y por último, conclusión. Parece muy sencillo, pero voy a poner un ejemplo así. 14 y 16 constitucional, por ejemplo. Artículo 21, numeral 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, por ejemplo. Hablamos de emplazamiento, 116 del Código de Procedimientos Civiles, por ejemplo. Ahora, nada más un favorzote para los del Estado de México, la siguiente, voy a traer mi código también procesal para que también les dé las normas del Estado de México. Después de eso, que ya tengo las leyes, abajito pongo en qué consiste el acto reclamado y digo, el lanzamiento, dice, por ejemplo, el acuerdo mediante el cual el juez determina la orden de lanzamiento. Por ejemplo, ese va a ser mi acto reclamado. El tercer punto es, voy a decir, a ver, ¿por qué la orden de lanzamiento es violatoria del 14? ¿Por qué es violatoria del 16? Por ejemplo, porque no se me emplazó, porque yo nunca supe de este procedimiento, no obstante que yo vivía en el inmueble, que además yo acredito que he vivido ahí porque tengo correspondencia, tengo contratos, etc. Vamos a decirlo, el mayor número de documentación que acredite que yo he vivido en ese inmueble. Entonces, ¿qué sucede? Que el 14 constitucional dice, nadie puede ser privado de su posesión, sino mediante un juicio seguido ante los tribunales en el que se cumplan las formalidades. ¿Cuáles? La notificación, que yo di contestación a la demanda, por ejemplo, la audiencia previa de conciliación o la audiencia preliminar, la audiencia de juicio, sentencia. Entonces, todo ese conjunto de formalidades no se cumplió y por lo tanto se me dejó en notorio estado de indefensión, por ejemplo. Entonces, de esa manera, yo lo estoy haciendo esta situación en este sentido. Les comento, a lo mejor nos equivocamos ahorita, a lo mejor nos equivocamos, pero no importa. Lo importante es que lo hagamos. Yo lo voy a explicar tantas veces sea posible para que ustedes lo entiendan, sin problema alguno. Ah, bueno, está bien. ¿De acuerdo? Entonces, en Maestro, este sentido... en este Gracias, caso, profesor. De nada. Perdón, No, ¿de maestro. qué? En Mande. este caso, entonces, basándonos en las legislaciones, en este caso en el Estado de México, ya si tenemos cualquier error, lo aclaramos en clase. Sí, o usted sin nos lo problema. explica. Efectivamente, Ok, sin problema. maestro, muchísimas gracias. No, hombre, al contrario. Lo importante es que aprendamos amparo. Chicos, 1:29, tengan una excelente tarde. Doctor, una pregunta. Mande, Carla. Mande. ¿Hay que enviarlo o pararlo? Sí, el amparo sí. Igual, cuando lo terminen, le toman ¿Para foto el y me jueves de igual manera o para el viernes? Sí, no, para el jueves. Ah, muy bien. Por favor, Carla. Bueno, muy bien, sí, gracias. Bueno, chicos, les agradezco a todos su atención. Nos vemos el próximo domingo. Coman rico, como siempre se los digo. Los dejo en compañía de mi querido amigo. Gracias, Al profesor. contrario, Está muy bien. Cuídense mucho, chicos. Buenas tardes. Gracias, Buenas tardes. excelente tarde. Excelente tarde a todos, chicos.
Profesor Andrade, bienvenido sea usted. Sí, gracias, coordinadora. Vamos a dar 2 minutitos y iniciamos, por favor. Buena tarde. Claro que sí, ya está como coanfitrión.